La justicia de Dios. ¿De qué manera la justicia de Dios, entendida no solo como un acto forense, sino como una dinámica reconciliadora y transformadora expuesta en Romanos capítulo 3 y capítulo 8, fundamenta teológicamente la reconfiguración de identidades sociales y la hermandad en Cristo que Pablo exige en su carta a Filemón? Para poder abordar la relación entre la justicia de Dios en Romanos capítulo 3 al capítulo 8 y la reconfiguración de identidades en la carta de Filemón, debemos de considerar el contexto histórico y cultural de ambas epístolas, así como la teología paulina en general. En contexto de Romanos capítulo 3 al capítulo 8, Pablo expone la naturaleza de la justicia de Dios que se revela a través de la fe en Jesucristo. La justicia no es solo un acto forense que declara a los creyentes justos, sino que también implica una transformación interna y una reconciliación con Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, Pablo habla de la justicia de Dios que se manifiesta a través de la fe. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, se menciona que al ser justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La justicia de Dios, entonces, se entiende como un proceso que no solo afecta la relación del individuo con Dios, sino que también tiene implicaciones sociales. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2, Pablo afirma que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo que implica una nueva identidad y libertad del pecado, lo que a su vez transforma las relaciones interpersonales. En el contexto de la carta a Filemón es un ejemplo concreto de cómo la justicia de Dios se manifiesta en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. Filemón era un cristiano que tenía un esclavo llamado Onésimo, quien había huido y al encontrarse con Pablo se convirtió al cristianismo. Pablo, en lugar de simplemente pedir a Filemón que perdone a Onésimo, apela a la nueva identidad que ambos tienen en Cristo. En Filemón capítulo 1, versículo 15 al 16, Pablo sugiere que Onésimo, quien fue un inútil para Filemón, ahora es útil tanto como para él como para Pablo. Aquí Pablo está reconfigurando la identidad social de Onésimo de esclavo a hermano en Cristo. Esta transformación es posible gracias a la justicia de Dios, que no solo justifica, sino que también reconcilia y transforma. En la teología de la justicia de Dios en este sentido es dinámica y relacional. No se limita a un juicio legal, sino que busca restaurar las relaciones rotas. En el contexto de la comunidad cristiana, esto significa que las divisiones sociales como las que existían entre esclavos y amos son superadas por la nueva identidad en Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, refuerza esta idea al afirmar que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. La justicia de Dios en Romanos capítulo 3 al capítulo 8 fundamenta teológicamente la reconfiguración de identidades sociales en la carta a Filemón, al enfatizar que la fe en Cristo transforma no solo la relación del individuo con Dios, sino que también sus relaciones con los demás. La hermandad en Cristo exige que los creyentes vean a los demás a través de la lente de la justicia y de la reconciliación divina, lo que lleva a una comunidad donde las divisiones sociales son desmanteladas y todos son considerados iguales en la familia. ¿Cómo demuestra la práctica pastoral de Pablo que el Evangelio es verdaderamente un poder de Dios para salvación, capaz de sanar vínculos y construir una genuina quionía? La práctica pastoral de Pablo es un testimonio claro de que el Evangelio es un poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 6, que no solo transforma vidas individuales, sino que también sana vínculos y construye una genuina quionía, es decir, comunión entre los creyentes. Contexto de la quionía.
La palabra griega quionía se traduce comúnmente como comunión o compañerismo. En el contexto del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se refiere a la relación profunda y espiritual que los creyentes comparten en Cristo. Esta comunión es posible gracias a la obra redentora de Jesús, que une a personas de diferentes trasfondos culturales y estatus sociales. La práctica pastoral de Pablo. Inclusión de los gentiles. Uno de los aspectos más destacados de la práctica pastoral de Pablo es su llamado a incluir a los gentiles en la comunidad de fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo afirma que no hay judío ni griego, lo que refleja su convicción de que el evangelio trasciende las divisiones étnicas y culturales. Su ministerio a los gentiles no solo muestra el poder del evangelio para salvar, sino que también sana las divisiones que existían entre judíos y gentiles, creando una comunidad en Cristo. Restauración de las relaciones. En la carta a Filemón, Pablo actúa como mediador entre Filemón y Onésimo, el esclavo que había huido, al pedir a Filemón que reciba a Onésimo no solo como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Filemón capítulo 1, versículo 16. Pablo demuestra cómo el evangelio puede restaurar relaciones rotas y sanar vínculos. Esta acción no solo busca reconciliación personal, sino que también establece un modelo de cómo los creyentes deben relacionarse entre sí. Enfoque en la comunidad. Pablo también enfatiza la importancia de la comunidad en sus cartas. En 1 Corintios capítulo 12, habla sobre el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel único y esencial. Esta metáfora ilustra cómo el evangelio crea una quionía donde cada creyente construye el bienestar del todo. La diversidad de dones y funciones dentro de la comunidad refleja el poder del evangelio para unir a personas diferentes en un propósito común. El poder transformación del evangelio. El evangelio, como poder de Dios para salvación, no solo se manifiesta en la justificación individual, sino también en la transformación de las relaciones interpersonales. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva creación implica una nueva forma de relacionarse con los demás, donde el amor, la gracia y la reconciliación son fundamentales. La práctica pastoral de Pablo demuestra que el evangelio es verdaderamente un poder de Dios para salvación, al sanar vínculos rotos y construir una genuina quionía. A través de su ministerio, Pablo muestra cómo el evangelio transforma no solo a individuos, sino que también a comunidades, creando un espacio donde las divisiones sociales, culturales y étnicas son superadas por la unidad en Cristo. Esta dinámica de reconciliación y comunión es un testimonio del poder transformador del evangelio en la vida de los creyentes y en la comunidad de fe. ¿De qué manera la institución formal sobre el sacrificio vivo y la renovación de la mente expuesta en Romanos capítulo 12 encuentra su validación experiencial y social en la transformación ontológica de Onésimo, demostrando que la ética de la nueva creación reconfigura de forma práctica nuestras relaciones comunitarias? Para entender cómo la instrucción sobre el sacrificio vivo y la renovación de la mente en Romanos capítulo 12 se valida en la transformación de Onésimo es esencial analizar el contexto de Romanos capítulo 12 y la carta a Filemón, así como la teología de la nueva creación que Pablo presenta en sus escritos. Contexto de Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta instrucción implica una entrega total a Dios, donde la vida del creyente se convierte en un acto de adoración. Además, en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo habla de la renovación de la mente, que es fundamental para discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos. La renovación de la mente implica un cambio profundo en la forma de pensar y de actuar.
que se traduce en una ética de vida que refleja los valores del reino de Dios. Esta transformación es solo individual, no es solo individual, sino que también implicaciones comunitarias, ya que los creyentes son llamados a vivir en amor y en unidad. La transformación de Onésimo. Onésimo, un esclavo que huyó de su amo Filemón, se encuentra con Pablo y experimenta una transformación espiritual al convertirse en creyente. Esta transformación es un ejemplo claro de la nueva creación que Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Onésimo, al convertirse en cristiano, no solo cambia su estatus espiritual, sino que también reconfigura su identidad social, de esclavo a hermano. En Filemón capítulo 1 versículo 16, Pablo apela a Filemón para que reciba a Onésimo no solo como un esclavo, sino como un hermano amado. Esta reconfiguración de la relación entre Filemón y Onésimo es un ejemplo práctico de cómo la ética de la nueva creación transforma las relaciones comunitarias. La instrucción de Pablo en Romanos capítulo 12 sobre el sacrificio y la renovación de la mente se manifiesta en la forma en que Filemón debe ver a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un igual en la fe, la comunidad, los creyentes. La transformación de Onésimo también refleja la realidad de la comunidad cristiana, donde las divisiones sociales y económicas son superadas por la unidad en Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo afirma que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, lo que resalta en la nueva identidad que todos los creyentes comparten. La experiencia de Onésimo valida la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 2, ya que su vida transformada se convierte en un testimonio de la renovación de la mente y del sacrificio vivo que se espera de todos los creyentes. Ética de la nueva creación. La ética de la nueva creación implica que los creyentes deben vivir de manera que refleje su nueva identidad en Cristo. Esto incluye la práctica del amor, la reconciliación y la justicia en las relaciones interpersonales. La transformación de Onésimo es un ejemplo de cómo esta ética se aplica en situaciones concretas, mostrando que el Evangelio no solo cambia corazones, sino que también reconfigura las dinámicas sociales. La instrucción sobre el sacrificio vivo y la renovación de la mente en Romanos capítulo 12 encuentra su validación en la transformación de Onésimo, quien al convertirse en cristiano experimenta un cambio ontológico que reconfigura su relación con Filemón y la comunidad cristiana. La ética de la nueva creación que Pablo enseña se manifiesta de manera práctica en la vida de Onésimo, demostrando que el Evangelio tiene el poder de transformar no solo individuos, sino que también las relaciones comunitarias, creando una coinonía donde todos son vistos iguales en Cristo. ¿De qué forma la renuncia deliberada de Pablo a la imposición coercitiva en favor de la persuasión amorosa hacia Filemón ilustra esta ética del amor práctico y redefine el ejercicio del liderazgo y la autoridad cristiana dentro de las iglesias? La renuncia deliberada de Pablo a las imposiciones coercitivas en favor de la persuasión amorosa hacia Filemón es un ejemplo poderoso de la ética del amor práctico que él promueve en sus cartas. Este enfoque no solo refleja su comprensión del liderazgo y la autoridad cristiana, sino que también establece un modelo para las relaciones dentro de la comunidad de fe. Contexto de la carta de Filemón. La carta de Filemón es una epístola personal en la que Pablo aborda la situación de Onésimo, un esclavo que había huido de su amo Filemón y que ahora se ha convertido en cristiano. Pablo, en lugar de ejercer su autoridad apostólica para exigir a Filemón reciba a Onésimo de vuelta, opta por apelar a su amor y a su sentido de comunidad en Cristo. Persuasión amorosa en lugar de coerción. La autoridad de Pablo. Pablo tiene la autoridad como apóstol y podría haber exigido que Filemón actuara de cierta manera. Sin embargo, en Filemón capítulo 1, versículo 8 al 9, dice que por lo cual
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero por amor pedirte. Esta declaración muestra que Pablo elige la persuasión sobre la coerción, lo que resalta su compromiso con el amor y la relación personal. La ética del amor práctico. La decisión de Pablo de apelar a Filemón en lugar de imponer su autoridad es un reflejo de ética del amor práctico que él enseña. En Romanos capítulo 13, versículo 10, Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Al apelar al amor de Filemón, Pablo está invitando a su hermano en Cristo a actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios, donde el amor y la reconciliación son fundamentales. Redefinición del liderazgo y la autoridad cristiana. Liderazgo servicial. El enfoque de Pablo ilustra un modelo de liderazgo servicial, donde el líder no busca dominar o controlar, sino guiar y servir a los demás. Este tipo de liderazgo se basa en la comunidad, en que el deseo de ver a otros crecer en su fe y en sus relaciones. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, Jesús enseña que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, lo que resuena con la práctica de Pablo. Relaciones basadas en la confianza. La persuasión amorosa también implica construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Pablo confía en que Filemón responderá positivamente a su apelación, lo que demuestra su fe en la obra del Espíritu Santo en la vida de su hermano. Esta confianza es esencial para el ejercicio de la autoridad de la comunidad cristiana, donde el liderazgo se ejerce en un contexto de amor y apoyo mutuo. Implicaciones para la iglesia. La renuncia de Pablo a la coerción en favor de la persuasión amorosa tiene profundas implicaciones para la vida de la iglesia. Este enfoque promueve una cultura de amor y respeto, donde los líderes son vistos como guías y no como dictadores. La comunidad de fe se convierte en un espacio donde las decisiones se toman en base a la unidad y el amor en lugar de imposición. La elección de Pablo de persuadir a Filemón en lugar de imponer su autoridad es un ejemplo claro de la ética del amor práctico que él promueve. Este enfoque redefine el ejercicio de liderazgo en la autoridad cristiana, enfatizando la importancia de las relaciones basadas en el amor, la confianza y el servicio. Al hacerlo, Pablo establece un modelo para la comunidad de fe que sigue siendo relevante hoy, donde el amor y la reconciliación son fundamentales para la vida en Cristo.